Entonces, esa es la primera parte como introductoria. El mensaje es, hay un modelo de responsabilidad compartida, AWS a su parte y apoyamos a nuestros clientes también a que puedan hacer la propia. Entonces, vamos a pasar ahora al segundo módulo, que es la parte de estrategias multicuenta. Entonces, en este caso, vamos a empezar primero por definir qué es un esquema multicuenta. Vamos a conversar principalmente de dos servicios, Organizations y Control Tower, que son los que nos facilitan la gestión de estos esquemas multicuenta. Entonces, empecemos por definir qué es una cuenta. Entonces, una cuenta es un límite de seguridad y gestión. Entonces, una cuenta es una unidad donde van a haber recursos, donde vamos a tener algunos límites, algunas fronteras, para llamarles así, que hacen que, así como un cliente no puede acceder a los datos de otros, incluso dentro de un cliente en una organización, se pueden poner fronteras de seguridad, de administración para gestión de costos entre cuentas diferentes de los clientes. Entonces, una cuenta es un elemento, es como una unidad de administración de recursos dentro de la parte de AWS, y entonces, cuando hablamos de una estrategia multicuenta, nosotros hablamos de pasar a un esquema donde posiblemente, o con seguridad todos ustedes posiblemente empezaron, que es creando una primera cuenta en AWS con un correo registrado, donde entran a una consola y ahí tienen todo un ambiente donde está la lista de servicios, la consola de cada servicio, y pueden hacer ahí la parte de gestión, a un ambiente multicuenta que, digamos, es muy útil. Primero, cuando tenemos una mayor infraestructura que gestionar, cuando necesitamos mejorar el aislamiento entre las cargas de trabajo, cuando queremos ganar protección de logs en una cuenta aparte para que los logs estén seguros, cuando queremos libertad de operación pero dentro de ciertos límites. ¿A qué nos referimos acá? Cuando uno tiene un ambiente multicuenta y hay un proyecto nuevo que quiere probar algo, podemos generar una cuenta para que ahí sea un sandbox y ahí se le dé permisos a más servicios, siempre dentro de ciertos límites, pero los administradores de esa cuenta no van a poder afectar con lo que ahí hagan los recursos que estén en otras cuentas. Entonces, esa separación es muy útil, y de la misma manera es una manera bien práctica de hacer una separación de costos por unidades organizacionales, que eso también se puede hacer por medio de etiquetas, pero el tener las cuentas también nos permite muy fácilmente dar visibilidad de cuánto están los ambientes de producción, los de desarrollo, o el proyecto A o el proyecto B gestionado. En esta parte, eh, digamos que la estrategia eh, se divide en tener entonces múltiples cuentas. Entonces, lo primero es que aquí vamos a explicar algunas de las estrategias comunes para que esta división se realice. Digamos que lo primero es que tenemos el servicio de organizations, que es donde vamos a gestionar la organización. Esto no es estar creando cuentas por aparte, cada una con un correo electrónico diferente, y luego tratar de manualmente, para llamarla así, generar relaciones de confianza entre las cuentas, sino hay un servicio que va a orquestar esto. Normalmente en las prácticas comunes, una de las cosas que buscan es tener una cuenta donde podemos centralizar toda la parte de logs para que los logs estén en un lugar único, que estén seguros, que estén independientes de las cargas de trabajo, lo que facilita darle acceso a quienes necesitan leerlos o consultar esas evidencias sin dar accesos a producción, pero también evitan que quienes tienen permisos dentro de una cuenta particular puedan hacer cualquier manipulación de la parte de los logs. Hay una cuenta de seguridad donde normalmente ahí se delega la gestión dentro de la organización de los servicios que protegen de amenazas, como GuardDuty, y de postura de seguridad como Security Hub, que los vamos a ver más adelante. Y en esa cuenta es donde entra normalmente el área de seguridad a ver cuál es la postura, qué amenazas hay, se reciben alertas y se gestionan posiblemente temas de respuesta a incidentes a partir de las alertas que ahí se pueden tener. Luego, muchos clientes establecen una cuenta para servicios compartidos, donde normalmente pues hay algunos servicios que no le pertenecen a un proyecto o no son necesariamente de desarrollo y producción, como un Active Directory, como el DNS, como la plataforma de monitoreo, y entonces ahí generan una cuenta para colocar esos servicios, y luego una cuenta para la gestión de redes. ¿Qué se busca con la cuenta de redes? Que ese sea el de dominio de la gente que es responsable de redes en la organización. Ahí se define la estructura de las redes, se hacen diferentes VPCs, que digamos es la manera de definir
direccionamientos dedicados posiblemente un direccionamiento para producción, otro direccionamiento para desarrollo, cómo los vamos a conectar, cómo vamos a interconectarnos si tenemos cargas que son híbridas o si tenemos cargas que son multinube, tratar de centralizar y que esa arquitectura de networking esté también optimizada y que incluso aquí podamos también incorporar en algunos casos redes de inspección de tráfico. Entonces, toda esa parte de diseño también normalmente se pone en una cuenta y luego la división más común entre clientes es dividir ya el resto de cuentas en base a las que son sandbox, que son experimentos o cuentas para hacer pruebas piloto o de valor de los sistemas, desarrollo, staging, testing, producción. Aquí varía de acuerdo a las políticas de cada cliente. Y dentro de esto, algunos clientes también dividen cuentas por la parte de proyectos o por áreas que administran. Entonces, eso es un poquito el esquema general de la parte de estrategias multicuenta que se puede organizar y esto, digamos, reflejado para un diagrama y entender cómo es que lo vamos a controlar, porque uno preguntaría, bueno, para gestionar esto, ¿cómo lo hago de una manera central? La organización se va a basar en que tenemos una cuenta raíz. Yo puedo crear unidades organizacionales y puedo crear, poner dentro de las unidades organizacionales cuentas de AWS y dentro de estos van a ir los recursos. ¿Qué puedo hacer entonces? Yo puedo poner políticas de control de servicios o Service Control Policies a nivel de una unidad organizativa, por ejemplo, para decir, para producción, quiero que me apliquen todas esas políticas. Para pruebas me van a aplicar unas políticas posiblemente diferentes y puedo aplicar también políticas a nivel de cuenta. Entonces, eso me permite gestionar por medio de controles. Vamos a ver en un momento a qué me refiero con controles que se pueden habilitar para que lo veamos un poco más claro. Y estas políticas, al final, pues muchas cosas, el concepto principalmente es, bueno, ¿qué permito o qué deniego? Ese es el objetivo de la parte de las políticas. Entonces tenemos las políticas que se hacen a nivel de organización y un concepto que miraremos en el módulo que viene luego de este, que tiene que ver con toda la parte de gestión de identidad y acceso, que es el Identity Access Management, el IAM. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si yo tengo una política a nivel de organización que me dice, usted puede utilizar servicio S2, instancias, y S3, almacenamiento de objetos? Y a nivel de IAM, yo tengo configurado que solo puedo utilizar S2 y SQS. Lo que va a ocurrir en este caso es que lo que va a haber es una intersección de ambas políticas y por lo tanto solo vamos a permitir el servicio que sea permitido a nivel de política de control o a nivel de una política de IAM. No se va a poder utilizar SQS porque la política de control de organización no lo permite y no van a poder utilizar S3 porque el usuario pues, no tiene acceso o no tiene permitido el uso de S3. Entonces, eso es un poquito cómo se integran las políticas. Eso lo vamos a ver en la parte de identidades con más detalle en la parte de IAM. ¿A qué nos referimos con políticas y cómo éstas controlan la organización en sí? Nosotros podríamos, por ejemplo, para las cuentas de desarrollo, generar una política que me permita decirle que los desarrolladores solo pueden utilizar un tipo de instancia en particular y nada más. Entonces, en esa política se pondría deniegue el acceso a ejecutar instancias que no sean del tipo T2 micro. Y eso lo que facilita es de que yo tengo ya con claridad definido qué es lo que mi desarrollador puede hacer. Y así como esto, digamos, se pueden crear políticas para diferentes servicios y mezclarlo con qué servicios son los que los desarrolladores pueden utilizar. Por otro lado, pues las políticas o la parte de organizations lo que hace también es poner algunas políticas para reforzar que esas fronteras que estamos poniendo, que esas políticas pues no se muevan, que sean invariables, digamos. Y eso también se puede hacer. Se puede poner una política para denegar la acción de que una cuenta quiera salir de la organización. Eso lo que hace es que aunque yo sea el administrador de una cuenta, miembro de la organización, y haya una opción que en consola y según documentación yo puedo decir dejar esta organización, yo no lo puedo hacer porque la organización me tiene una política que lo impide. Entonces, esos son ejemplos de políticas. En el enlace ahí pueden también revisar diferentes políticas para diferentes servicios que normalmente los clientes buscan usar. Eh,
Por ejemplo, también se puede por política hacer un bloqueo de regiones que son no utilizadas desde una política. Esos son algunos ejemplos. Vamos a ver en un par de slides adelante que también hay otro mecanismo más simple para lograr esta gestión. Entonces, ya les hablé de cuentas, les hablé de OUs, hablamos de políticas. Entonces, bueno, al final la pregunta es cómo armo todo esto, cómo lo puedo gobernar y cómo se puede facilitar. Porque entonces me tengo que autenticar en cada cuenta, dejo los logs en cada cuenta. ¿Será que todos los recursos los estoy creando consistentemente con la política o la plantilla que yo estoy definiendo para que sean creados? ¿Será que las políticas de seguridad que yo estoy definiendo o que quiero que se implementen las están cumpliendo los administradores o los desarrolladores de en cada una de las cuentas que yo tengo? Entonces, ¿y cómo gobierno ese esquema? O sea, ¿cómo puedo facilitar la creación de ese gobierno y cómo controlo los permisos entre todas las cuentas de mi organización? Entonces, la respuesta a eso es el servicio de Control Tower, que lo que me va a permitir es establecer y controlar el entorno de cuentas múltiples de una manera simplificada. Entonces, ¿esto de qué manera se logra? Los elementos que les describí al inicio van a estar de alguna manera automatizados y gestionados por esta torre de control, que es un servicio que en sí mismo no tiene un costo de uso, sino los elementos de control que ya se desplieguen son los que en algunos casos generan costos, porque por ejemplo IAM no lo tiene. Y entonces yo voy a habilitar Control Tower, voy a provisionar una parte de una landing zone y vamos a poder operar la landing zone desde una torre de control central para toda mi organización. ¿Qué es lo que esto me brinda? Me va a permitir generar una zona de aterrizaje, que es la estructura de cuentas, de temas de networking que puedan estar incorporados en el diseño para poderlo hacer. Me va a tener una biblioteca de controles para la gestión de políticas, o sea, una lista de controles donde ustedes no tienen que crear de cero esos JSONs que vieron, sino que ya están los controles diseñados y alineados también con estándares para que ustedes los puedan activar en las cuentas. Me va a permitir crear cuentas con más facilidad si es para un proyecto nuevo que necesite una cuenta para controlar o un sandbox para un piloto de corto plazo, también lo puedo hacer. Me va a dar visibilidad desde un dashboard. Voy a tener una integración de identidad y acceso, que eso es con Identity Center. En detalle lo van a ver en el módulo a continuación. Toda la parte de almacenamiento de logs y el acceso va a estar preconfigurado. No me tengo que preocupar yo de cómo lo hago, sino que el servicio lo va a configurar por mí. Voy a tener monitoreo de notificaciones ya incorporado y voy a tener actualizaciones automáticas de lo que es Control Tower en sí, porque el servicio también, las políticas y todo también las va mejorando con el tiempo y eso es lo que va ayudando. Entonces, cuando desplegamos una landing zone, ¿qué significa? Y aquí no voy a entrar en el detalle de la derecha porque es la lista de algunos servicios que vamos a ir conociendo. Primero, toda la parte para gestión de multicuenta es Organizations, la parte de control, políticas de control que les mencioné y algunas características que vamos a ver ahorita. Toda la parte de identidad con Identity Center, toda la parte de gestión de logs con dos servicios, CloudTrail y Config, que en resumen en este momento, para que se queden con eso, Config lleva el control de qué configuración exacta tiene un servicio, cualquier cambio que haga queda ahí registrado, cuál era el estado del servicio y cuál fue el cambio, y CloudTrail me da trazabilidad, me va a decir quién hizo la llamada al API, ya sea programáticamente o desde consola, que hizo un cambio en un servicio que generó una instancia que le cambió una propiedad o una regla, un WAF. Digamos que entre los dos vamos a tener esos logs centralizados. Vamos a tener auditoría de la parte del acceso, también ya habilitado como parte de Identity Center y de IAM. Vamos a poder provisionar en un catálogo de servicios que se llama AWS Service Catalog, lo que queremos que desplieguen las cuentas y vamos a facilitar el monitoreo centralizado por CloudWatch y por SNS. Entonces, para esto, lo primero que hace Organizations, digamos, una cosa muy importante, es delegar la administración de ciertos servicios hacia todas las cuentas. Yo puedo definir desde qué cuenta yo voy a administrar Security Hub, Firewall Manager, GuardDuty u otros servicios que tienen que ver con accesos, conformidad, administración de recursos y seguridad. Y desde esa cuenta, yo puedo gestionar, por ejemplo, en Security Hub, eh, qué cuentas
y con qué estándares lo voy a manejar. Si estamos hablando de GuardDuty, yo puedo decir qué planes de protección de GuardDuty voy a activar para cada una de las cuentas de la organización. Lo gestiono centralmente y tengo una visual de todas mis cuentas en un solo lugar. Entonces, esa es la ventaja de la parte de integración que tiene Control Tower. Un poco el dashboard o esa página inicial de Control Tower tiene esta visual del lado izquierdo, pues ahí pueden ver que algunas de las cosas que hemos mencionado ahí están directamente en un mismo menú. Ahí vamos a poder definir la organización, configuramos la fábrica de cuentas, la Account Factory, tenemos la biblioteca de controles que van a estar categorizados, temas de usuarios, qué cuentas compartimos y algunas otras opciones de configuración. Vamos a tener una visual de decir, en este caso, que es un ambiente pequeño, digamos, como de pruebas particulares. Hay dos OUs creadas, tienen 4 cuentas, hay 20 controles que están activados preventivos, 3 de detección y no hay ninguno en este caso proactivos. Y ustedes ven que ahí hay enlaces a las acciones recomendadas que los van a guiar de una manera más fácil para poder tener el gobierno en la parte de Control Tower. Vamos a poder desde aquí, sin tener que entrar a revisar el JSON que digamos lo vimos en la parte de atrás, cómo es que eso funciona. Desde aquí hacer de una manera más simple el bloqueo de regiones que no utilizamos para facilitar eso. Vamos a poder hacer una gestión integral de todos los controles de la pantalla de gestión de controles. Digamos, esta es la visual que agrupa por objetivos de control. Ese es un slide, digamos, actualizado con números actuales. Si se dan cuenta, 100 controles para limitar el acceso a red, controles para utilizar la autenticación sólida o segura, para hablar de cifrado en tránsito, para establecer registros, para optimizar costos. Entonces, todos esos controles están gestionados desde la consola y pueden ser, por ejemplo, requerir uso de MFA, deshabilitar lectura de bucket TC3, deshabilitar conexiones por RDP en la parte de redes por completo, para que hayan otros mecanismos que se pueden utilizar en AWS como Fleet Manager, por ejemplo, los logs de auditoría, como monitoreo, donde encripto, si hay algún cambio en las reglas que están definidas por Control Tower, que también eso esté bajo control. Y la manera de activar estos controles, digamos que en este momento digamos, hay 513 controles ahí en la lista, es tan simple como buscarlos dentro de la lista, activarlos y aquí van a ver que para cada uno de los controles tenemos, primero, pues, cuál es su objetivo, cuál es la manera en que el control se implementa, a qué recursos, qué tipo de recursos son los que impacta y cuál es el comportamiento. Que podríamos tener el preventivo, el detectivo, el proactivo y la severidad para que también esto les pueda guiar en cuanto a qué controles hacer y hay documentación para de una manera más fácil entender qué controles necesito, cuáles son los comunes para poder habilitar. Entonces, la parte de Account Factory, pues es una parte que automatiza el aprovisionamiento de nuevas cuentas y que nos va a facilitar que yo pueda generar cuentas para nuevos proyectos, cuentas para POCs, o cuando estoy creando una nueva aplicación, genero una cuenta para la parte de desarrollo que ya va a tener una cierta política preestablecida y cuando esto pasa a producción, pues genero la cuenta de producción para ese sistema, si esa es la división que estoy haciendo de una manera más simple dentro de la unidad organizativa que ya tendrá también las políticas adecuadas para producción. Eh, Tema relevante para hacer porque es posible que algunos de los asistentes ya estén utilizando Organization en este momento y no hayan escuchado antes de Control Tower. Entonces, Control Tower puede ser desplegado sobre una organización que ya existente. Ahí hay una documentación, hay unas guías, pero digamos lo que va a permitir es despliego Control Tower dentro de una organización que ya existe y yo voy importando las unidades organizacionales, ya los controles a la biblioteca de control que yo tengo activo, conforme yo vaya teniendo un proceso. Entonces, digamos, si podemos desplegar Control Tower en una organización existente, esa es una pregunta común y por eso aquí la anotación al respecto. Y finalmente, pues para mayor información en la parte de Control Tower, que digamos es el servicio que principalmente lidera una estrategia o que es indispensable para parte de tener una estrategia multicuenta en AWS, ahí está la dirección para que puedan confirmar con más información. Y para repasar los beneficios, pues ¿qué es lo que Control Tower nos va a dar? Nos va a permitir configurar rápidamente entornos de cuentas múltiples, porque él va a hacer el despliegue a partir de una sola cuenta. Él empieza a generar ya
todo el esquema de la parte del core, de los logs y la parte de seguridad, y ya me habilita los otros elementos que vimos como Account Factory y prácticas de networking. Va a estar con bastante automatización y gobierno integrado en diferentes servicios, en GuardDuty para accesos, para dar permisos, para poder desde un punto central controlar ese tema. Va a habilitar, por ejemplo, toda la parte de single sign-on dentro de la cuenta. Y single sign-on significa yo puedo con un solo usuario generarle permisos a ese usuario, a cuentas en particular, con uno o con diferentes roles. Por ejemplo, yo puedo tener eh, un rol de administrador y puedo tener un rol de solo lectura. Y en mi práctica diaria entrar con el rol de solo lectura, toda esa parte de gobierno está incluida ahí. Trae controles preconfigurados, que es la lista de esos 513 que estaban en el slide anterior. Y también facilita integración de software de terceros a escala. Entonces, por la parte de la estrategia de multicuentas, ese es un poco el mensaje. Quedamos atentos también ahí luego en el chat y en la parte de preguntas y respuestas para sus inquietudes.